Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Sean bienvenidos a esta su segunda sesión del Evangelio de San Juan, de los temas selectos de San Juan de la Cruz. El día de hoy vamos a ver el método fenomenológico y los límites del estudio en torno a los textos de San Juan de la Cruz. La noche oscura y la actitud fenomenológica. Vamos a abordarlo desde Edith Stein. Edith Stein categoriza, o más bien entiende, que la experiencia mística se puede comprender, a pesar de que es indescriptible, va en el plano de lo inefable, de la existencia sobrenatural, se puede comprender, se puede hacer uso de la razón a través de la metodología de la observación de la fenomenología, que es a través de los sentidos lo que yo logro percibir de los objetos. Objetos hablando que puede ser persona, puede ser animal, puede ser una cosa, la naturaleza, etc. Todo lo que podamos percibir con nuestros 5 sentidos se llama fenómeno. Ahora bien, el fenómeno versa en función a que lo que el humano interpreta de lo que observa solamente es eso, una interpretación. Pero dice la fenomenología que las cosas no, no están creadas para que el hombre dé razón de lo que es, porque las cosas viven o son individualmente. El hombre como está colocado, el ser humano como está colocado en la jerarquía más alta de todo lo creado, vaya, porque tiene razón, es el único que puede dar voz y razón a lo que observa. Pero eso no le da que el objeto en sí tenga una esencia, tenga una propia existencia, lo que desde la teología llamamos tenga la esencia divina, o sea, la mano de Dios que lo creó. Eso es lo esencial. Entonces, las cosas por sí, vivas o no vivas, naturales o no naturales, están en torno a todo lo creado. Entonces, tienen de sí una esencia, que es como se puede decir la mano de Dios. Edith Stein dice que esta esencia, de manera razonada, dice ella, que se entiende en función a la observación y la captación de la cosa, del objeto, o de la persona, o de la naturaleza, permitiendo o despojando de todos los prejuicios y juicios que tiene el ser humano. Y desde ahí poder entrar a contemplar la esencia, que el objeto, la persona en sí, nos diga de sí qué es y no lo que yo supongo. Dice ella, fijar nuestra atención a las cosas mismas no interroga la teoría sobre las cosas, deja fuera en cuanto sea posible lo que se ha oído y leído, las comparaciones del lugar que a uno mismo se ha hecho para más bien acercarse a las cosas con una mirada libre, libre de prejuicios y beber de la intuición inmediata. El segundo principio reza así: dirigir la mirada a lo esencial. Existe una intuición de lo que la cosa es por esencia, y esto puede tener a su vez un doble significado. Lo que la cosa es por su ser propio y lo que es por su esencia universal. El acto en el que se capta la esencia es una percepción espiritual que Husserl denominará intuición. O también lo que la escuela freudiana reconoce como la intuición. Entonces, para Edith Stein, la mística se puede razonar o entender como la intuición. Percibir la esencia del objeto, que dice ya claro, el objeto tiene su valor universal. Pongo un ejemplo, una pluma de un ave. Sabemos todos que es una pluma de un ave. Ese es el concepto universal. Pero lo que les decía un principio, si permitimos contemplar la pluma, podemos tener una impresión dentro de nosotros que impacta en la intuición, lo cual es la percepción de la esencia del objeto. Entonces, para Stein, la mística se entiende no desde la cognición, sino desde la intuición. En este contexto, la noche oscura de San Juan
es un camino de la fe misma. Es aquello que no es su modo de ser y conocer. La noche oscura es la purificación de la memoria y de la voluntad del entendimiento para poder llegar a, vamos a ponerlo así de sentido figurado, a pensar desde la intuición y no desde la condición de la cognición. Hay que purificar la memoria y la voluntad y el entendimiento para poder acoger a Dios en una esencia misma y no desde lo que uno predetermina. Para San Juan de la Cruz, la noche oscura es el medio por el cual el alma se va purificando para poder lograr su encuentro de esta alma con Dios, esta unión que el alma busca con Dios. En ese sentido, la fe es una fe oscura, es una actitud espiritual que se asemeja al modo de la intuición fenomenológica. Se entiende como una fe oscura no en función a que sea ciega o sea negativa, o tenebrosa, no, sino en función a que oscura porque ya no está en la razón. O sea, se oscurece porque ya no está en la cognición, sino que va más a lo profundo y entra a la intuición. Por eso se vuelve oscura. No porque sea negativa, no porque sea mala, sino porque ya la razón, la cognición, como se encarga de conceptualizar y de prejuiciar, es la enemiga, o vamos a decir, es la contraria a la intuición. Porque la cognición me va a decir, como el ejemplo que puse de la pluma, el concepto universal de lo que es pluma. Todos sabemos lo que es una pluma de un ave, o en un concepto universal. Entonces, si quitamos la razón cognitiva y vamos más a fondo hacia la razón intuitiva, entonces dejamos que el objeto nos comunique lo que es el objeto en sí. Por eso es una fe oscura parecida a la intuición fenomenológica de Edith Stein. Por su parte, Edith Stein considera que en la relación de la filosofía con la fe o de los diversos modos de conocimiento se dan en cada campo. Existe un punto de tendencia común. Según su propia esencia, radica en ellos una aspirar hacia aquella, al igual que la posibilidad de transformarse en modos nuevos de conocer. Esto es, desde Edith Stein, que es una filósofa. ¿Por qué toma Edith Stein? Porque Edith Stein es filósofa, se dedica al estudio de la fenomenología, es católica, religiosa, muere en los campos de concentración, pero también no es una mística, tiene experiencias místicas. Al igual que San Juan de la Cruz, desde los conocimientos trata de dar voz y razón a dicha experiencia. Entonces, para poder complementar lo que San Juan de la Cruz inicia en la Edad Media, ocupa a Edith Stein para poder ir con palabras más actuales a lo que San Juan de la Cruz nos está invitando desde sus textos, a esta mistagogía, a este encuentro de tu alma con Dios. Entonces dice el método de Edith Stein, la intuición te permite, además de que si hoy me dijo algo, vamos a poner nuevamente el objeto de ejemplo, la pluma, mañana puede volver a decirme otra cosa. O sea, hay un mar inagotable porque todo objeto tiene dentro de sí el código de la mano de Dios, por darle un nombre. Conocimiento empático y conocimiento místico. En el acto cognitivo de la empatía es para Edith Stein un acto fundamental del ser humano. Es decir, así como lo vemos en los evangelios, en la primera carta de San Juan que dice, ¿cómo puedes amar a Dios a quien no ves? ¿Cómo puedes decir que amas a Dios a quien no ves y no puedes amar a tu hermano a quien sí ves? Algo similar en esto encontramos entre la intuición, entre ese camino del alma que está en busca de unirse con Dios, en esta unión, como lo vimos el día lunes, la primera sesión,
en esta unión, en esta unidad, la vía purgativa, vía iluminativa y la unidad. Entonces, en esta unión que busca el alma con Dios, debe de haber una reciprocidad. Porque yo no puedo tener en mi intuición empatía con Dios, o sea, poder decir que desde mi intuición, claro que veo el mundo de otra forma, desde mi intuición, porque permito que las personas, que la, la vida que me rodea, en la cotidianidad, en el transporte público, en el trabajo, con los vecinos, los amigos, en donde nos encontremos, yo no puedo decir que sí puedo captar desde mi intuición y veo la vida de otra forma, o escucho a las personas de otra forma, si no soy de la misma forma con los seres humanos. Vaya, esta comunicación, por darle un nombre, de la intuición, con, por ejemplo, como con un amigo, perdón, esta intuición del objeto, sí, como en ese observar a un amigo y que dicho amigo a mí me transmite, o yo escucho solo lo bueno de este amigo, yo puedo escuchar solamente lo bueno de las personas. Entonces, eso en este ejemplo me habla a mí de que veo la presencia de Dios en todos. Ok, esa es tu unión con Dios, pero si en tu actitud es disfuncional frente a la sociedad, entonces no hay reciprocidad, porque ¿cómo puedes decir que en tu intuición tienes reciprocidad con Dios a escuchar eh, el, el- lo que el objeto comunica si no tienes reciprocidad con la persona, el ser social que te rodea? Entonces, dice San Juan que el ser humano tiene algo especial que no tienen todos los seres, que tienen la capacidad propia de poder tener esta empatía, de poder ponerse en el otro. Empatía es ponerse en el otro. Y dice San Juan que esto es solamente para los seres espirituales. Poder salir de sí mismos para poder adentrarse en el otro. Entonces, por lo tanto, San Juan de la Cruz dice que cuando actuamos lo que creemos, eso es un acto de un ser espiritual frente a los demás. ¿En función a qué? A la fe. Porque yo no puedo decir que amo a Dios a quien no veo, si no amo a mi hermano a quien sí veo. Dice que eso es propia, eso lo pueden hacer propiamente los seres espirituales. Vamos a iniciar los pactos para hacer una lectura, según Eulogio Pacho. San Juan de la Cruz es el primero en conocer lo difícil de la comprensión de sus textos. Lo podemos ver en su vida al Monte Carmelo, que versa así. Para lo cual me he movido no la posibilidad que veo en mí para casa, cosa tan ardua, sino la confianza en el Señor tengo de que ayudará a decir algo por la mucha necesidad que tienen muchas almas, las cuales comenzando el camino de la virtud y creándose nuestro Señor poner en esta noche oscura para que por ella pasen a la divina unión. Ellas no pasan adelante a veces por no querer entrar a dejarse entrar en ellas, a veces por no entender y faltarles guías idóneas y desiertas que las guíen hasta hasta ellas. ¿Correcto? Esto es, San Juan de la Cruz reconoce en él mismo que no está hablando desde sus facultades sapienciales, desde sus contenidos filosóficos y teológicos, sino que, claro, sirviéndose de ellos, le pide a Dios que te pueda transmitir a ti lo que Él quiera que tú entiendas. Por lo tanto, con esto entendemos que el texto de San Juan de la Cruz se debe de leer de corrido,
¿Por qué? Porque él no busca que tú hagas en sus textos una lectura científica. Claro, sí puedes encontrarlas, sí puedes encontrar síntesis teológicas, sí puedes encontrar hipótesis sociológicas, sí, claro, sí puedes encontrar contenido filosófico y fenomenológico, pero no es el fin último de San Juan de la Cruz. El fin último de San Juan de la Cruz en sus textos es poder vertir en ti la experiencia mística del santo, ya que como lo versa en su vida al Carmelo, lo que acabamos de leer, lo que él quiere es poder acompañarte y ayudarte, porque muchas almas, como la que se acerca al texto, busca el encuentro con Dios y no tiene quien las guíe. Por lo tanto, le pido a Dios que sus palabras sean una guía, por lo cual se determina que la lectura debe ser corrida. Si yo no entiendo algo de lo que dijo el santo, no me detengo, sigo leyendo y en cuanto termine todo el texto, todo el libro de San Juan, lo vuelva a releer. Esa es la idea de San Juan, que tú no lo veas como un texto de conocimiento, sino un texto espiritual, donde en el punto en el que tú vayas teniendo la lectura y sientas desde la intuición, por eso comenzamos este curso hablando de la intuición, y sientas tú desde la intuición que el texto está diciendo algo, te detengas y contemples lo que ha impactado en ti desde la intuición y no desde la razón. Por eso requerimos que, o más bien por eso vemos en los textos de San Juan de la Cruz, los textos mayores, que siempre está hablando de la noche oscura, porque es indispensable purgar los sentidos cognitivos del ser humano para que podamos ir más adentro y entender desde la intuición. Y entonces el texto pueda transmitirme a mí lo que Dios quiere para que aquellas almas que buscan el encuentro y la unidad con Dios. Se recomienda, si no se tiene aún la disciplina para empezar con los textos mayores, se recomienda ir formándose con los textos breves, los textos menores. Son cartas, son sentencias, son dichos, son lecturas más breves, pero la misma temática, leer de corrido. Se desea que el humano no se agote a sí mismo. Por eso es indispensable que la persona que se acerca a San Juan de la Cruz se permita previamente la purgación de la noche oscura, ya que el humano, como hoy en día busca que las cosas sean inmediatas, las cosas sean más rápidas, tengamos respuestas inmediatas, el ejercicio espiritual desde San Juan de la Cruz es un ejercicio lento y arduo, requiere de paciencia del alma. Por lo tanto, vamos a pasar por una purgación al momento de entrar a sus textos. Entonces, nuevamente, recuerden, no se trata de asimilar perfectamente el texto, porque no es un texto científico, sino solamente de permitir que el texto lo aprovechemos desde lo que las categorías mentales y dominantes de los textos van iluminando nuestras, nuestras categorías o las esferas cognitivas para, claro, en este entender y intuir, podamos formar un carácter. La vía purgativa, con el fin de querer purgar los sentidos del ser humano para eliminar juicios y prejuicios y categorías propias, claro que el texto sí va a haber cosas que te van a impactar desde tu pensamiento, desde lo cognitivo. A eso San Juan le llama categorías mentales dominantes, que propiamente se pueden entender como esferas cognitivas o esquemas cognitivos alumbrados a través de la gracia del Espíritu Santo. Recuerden que en la primera sesión hablé sobre Tomás de Aquino, que nos hacía referencia a lo revelatum y lo revelabile. Hay conocimiento por el cual el ser humano puede alcanzar por sí mismo, pero hay conocimiento que requiere sí o sí de Dios para poder alcanzarlo. Puede alcanzarlo por sí mismo a través de muchos esfuerzos y muchos errores. Puede que lo alcance, puede que nunca lo alcance. Por eso requiere de la iluminación de Dios para poder entender dicho conocimiento.
Una tercera etapa del contenido progresivo puede orientarse a la selección de textos escogidos. Sí podemos leer textos escogidos. Por ejemplo, yo puedo ir a Noche Oscura y leer nada más el capítulo 2. El capítulo 2, en donde empiece mi capítulo 2, inicio, leo todo lo que es el capítulo, bueno, en este caso es el 8, y donde termine me detengo. Igual, misma metodología, leerme sin detener, hacer una lectura lenta, porque no busco comprender, busco el encuentro con el espíritu. Si aún no logro obtener nada, nuevamente, a leer el capítulo. Lo que se recomienda es que mejor primero se lea todo el texto de corrido y ya después probablemente puede ir nada más por ciertas partes. Es indispensable aquí una disciplina, al menos una vez a la semana, hacer dicho ejercicio y, claro, tener paciencia y sobre todo, vivir en la certeza de que Dios me podrá transmitir lo que Él quiere transmitirme a través del texto, no porque lo digo yo, lo dice lo dice el mismo santo en la página, en este capítulo 3 de su vida a Monte Carmelo. Ahorita está la sección de textos escogidos ya. Resumen de las obras de segundo Antonio de Rollo de Marín, su vida a Monte Carmelo, escrito en el 578 al 85. Comenzó, ya sabemos, en el Calvario, continúa en Baeza y termina en Granada. Conocemos que el texto inició de un comentario de Noche Oscura. Entonces, inicia el texto con un comentario y termina siendo un texto mayor. En esta obra expone el santo su famosa doctrina de las nadas, es decir, lo que debe hacer activamente el alma para expiar de raíz sus apetitos desordenados y la afición a las cosas en este mundo. El libro primero trata de la purificación activa de los sentidos, el segundo la purificación del entendimiento a base de la virtud de la fe y única norma de aproximación para unirse al entendimiento directamente con Dios. El tercero trata de la purificación de la memoria mediante la virtud de la esperanza y de la purificación de la voluntad. En la primera canción canta el alma la dichosa suerte y ventura que tuvo en salir a todas las cosas afuera, de que los apetitos e imperfecciones que hay en la parte sensitiva del hombre, por el desorden que tiene de la razón, para cuya inteligencia es de ver que en un alma llegue al estado de perfección ordinariamente, ha de pasar primero por dos maneras principales de noche. La primera, purgación de la parte sensitiva del alma, de la cual se trata en la presente canción, y se tratará en la primera parte de este libro, y una segunda parte, cuando dice así: en una noche oscura, con ansias de amores inflamada, o dichosa aventura, salí sin ser notada, estando ya mi casa sosegada. En esta primera canción canta el alma la dichosa suerte y ventura que tuvo un salir de todas las cosas afuera, de los apetitos e imperfecciones que hay en la parte sensitiva del hombre. A eso se refiere la primera purgación. Esta parte de en la noche oscura, en una noche oscura con ansias en amores inflamada, o dichosa aventura salí sin ser notada. Este sin ser notada se refiere precisamente al alma que está en esta grado de purificación, de encuentro con el alma, con Dios, porque ha podido gobernar, fue lo que hablamos en la primera sesión, ha tenido gobierno de sus pasiones, de sus deseos y apetitos. Quien quiere, pues, en suma decir, el alma está en canción que salió, sacándola a Dios solo por amor de Él, inflamado en su amor en una noche oscura, que es la privación y la purgación de todos sus apetitos sensuales. La noche oscura, precisamente la perturbación, la purgación, perdón, de todo aquello que a nosotros nos gusta, que va en función, claro,
en las 7 imperfecciones del hombre, que es la ira, la soberbia, la avaricia, la lujuria, la envidia, la gula, la ira y la pereza. Entonces, desde la intuición, claro, estamos hablando del concepto de intuición y cognición, y cómo el santo, y cómo se lee al santo, entonces vamos a ir experimentando sí o sí lo que se está describiendo. Claro, depende mucho, incluso cuando sientes apatía, es porque estás entrando a la etapa de la purgación y porque es probable que te encuentres en alguno de estos siete vicios de capitales, de estas 7 imperfecciones del ser humano, de la vida. Entonces, cuando sientes apatía, apatía es como decir, no creo que sea así. Entonces, pero está leyendo el texto, estás entrando a la vía purgativa y debes de continuar la lectura. Es un ejercicio cuando desistes, porque sigues sin convencerte, igual estás en alguna gula, porque la gula no solamente es como agarrar comida, sino en ciertos placeres que tienes. Entonces, no nos detenemos tanto en explicar los 7 vicios humanos, 7 vicios capitales, pero va en función en esto, en que el texto te ayuda desde la intuición y la iluminación de los esquemas cognitivos de las palabras de San Juan, a ir detectando dichas situaciones que el mismo texto te va causando. Por ejemplo, hablaba un alumno la sesión pasada, la sesión en vivo, perdón, que a él le revolvía todo. Es precisamente porque el texto le mueve alguno de los vicios capitales que todos tenemos, o sea, que todos tenemos. Nadie está excluido. Ahora bien, con el texto de Noche Oscura seguimos en la interpretación de Antonio Royo de Marín. Tiene por objetivo generar la purificación pasiva que el alma debe sufrir paralelamente a las que pueda realizar ella misma para llegar a la unión mística de Dios. Entonces, tanto su vida en Monte Carmelo como Noche Oscura se encargan de la disciplina de poder alcanzar la arete, la perfección, el gobierno de uno mismo. San Juan de la Cruz nunca habla de pecado, o sea, nunca señala al pecador porque reconoce y asume que estamos dentro del pecado. A él no le interesa saber si eres pecador o no, o si te arrepientes o no. A él lo que le interesa comunicarte es que podemos llegar a tener dominio de ellos y que por eso nos habla de las 3 vías, iluminativa, purgativa y unitiva, y que son cíclicas. Este ejercicio no se acaba hasta que Dios nos mande a su santo seno. Entonces, el humano está en constante trabajo mientras se encuentra en el mundo terrenal de estar en un círculo de la vía purgativa, iluminativa y unitiva. Su trabajo es siempre estar atento a sus sentidos para poder gobernar dichos vicios. Una explicación de la noche oscura. La amorosa madre y el niño. ¿Quiénes son los que comienzan a entrar en esta noche pasiva? Aquellos quienes Dios va sacando del estado de principiantes, que era de los que meditan en el camino espiritual y lo comienzan a poner en el de los aprovechados, que es el de los contemplativos. ¿Qué es la noche oscura pasiva? Simplemente esto, un periodo de purificación a los que Dios somete a los aprovechantes y contemplativos. El aprovechante es aquel que ya domina su intuición y puede en la vida cotidiana ver la misma vida desde otra forma de ver, ya no desde la razón, sino desde el corazón, desde la intuición, desde la ternura. También el estudio de la ternura desde la filosofía nos puede hablar qué es esto de la mística, qué es esto de tener un alma, comprender que tenemos un alma mística. Y la contemplativa es aquel que entra en el silencio. Ya, como hablamos en la primera sesión, el silencio no solamente es que no haya ruido, el silencio es algo que viene de Dios y que se puede, como don, y que se puede entrar en él, aún estemos rodeados de la periferia, de el ruido del mundo.
Para conocer mejor y saber por qué Dios pone a ciertas almas en esta noche, es preciso conocer algunos defectos notables de los principiantes, así como su causa indirecta. La causa de los defectos está clara. Se sabe que después de que los principiantes se convierten con verdadera determinación a servir a Dios, éste se comporta con ellos como hace la amorosa madre con el niño. Es decir, Dios les hace encontrar gran gusto en los ejercicios espirituales. Dios sabe tu sinceridad, como lo dice el Evangelio de San Juan. Nadie tenía que darle razón de lo que era el hombre, porque Jesús sabía lo que había en sus corazones. Jesús sabía lo que había en ellos. Entonces, Dios sabe con qué intención te acercas al texto. Si solamente estás de paso, si realmente vas a iniciar, eres un alma que quiere iniciar o no, y en función a ello, te va a tomar. Te va a tomar y te va a sacudir. Algunos, dice San Juan de la Cruz, son movidos en cosas más por virtud o consuelo y gusto, y hallan y tienen muchas faltas e imperfecciones las cuales necesitan ser despojados, lo cual se echa de ver claramente analizando los 7 pecados capitales. Adverso y verso del hombre soberbio. El primer pecado capital es la soberbia. ¿Por qué? Porque algunos principiantes suelen caer en ella, porque efectivamente ingresan al texto, a los textos sanjuanistas, con la intención, tienen voluntad, claro que sí, sí hay un alma que sinceramente se acerca al texto y entonces sienten la experiencia transformadora, sienten realmente que algo se les ha conmovido en ellos y entonces se caen en el egoísmo. Se parece mucho y se convierten o tienden a convertirse en el fariseo del Evangelio de Lucas que está rezando en la sinagoga junto al publicano, donde el fariseo decía a sí mismo, gracias Señor porque no soy pecador, muchísimas gracias por todo lo que me das, gracias por tanta luz, gracias por tanto que tengo, gracias por haberme hecho tan maravilloso, porque te amo, porque, o sea, se veía así a sí mismo. Y el publicano, que era socialmente conocido o excluido, decía, o sea, reconocía la grandeza y la belleza de amor de la que hablaba el fariseo, pero él decía a sí mismo, perdóname porque soy pecador, frente a tanta belleza, tanta grandeza que tú me compartes, y yo sinceramente me reconozco, no soy digno, o sea, soy imperfecto y tú eres tan hermoso. Entonces dice Jesús que le dijo, pues el publicano se fue justificado y el otro no. O sea, al otro no lo escucharon, Dios no lo escuchó, al que escuchó fue al publicano, al que nadie quiere, al que se ve mal socialmente. Los principiantes que no son así, por el contrario, hay principiantes que no caen en estos errores, sino que van en perfección, proceden muy de diversa manera, hacen prácticamente todo lo contrario. Por ejemplo, en las imperfecciones en que se ven caer, se sufren con humildad y blandura, saben que cometió un error, pero no se detienen porque saben que están en este proceso y no se engañan a sí mismos, diciéndose o excusándose su pecado, sino que van en esta conversión y van madurando y van gobernándose y comprendiéndose más frente al amor que Dios les tiene, que Cristo nos da. Aquí vamos a ver un ejemplo de lo que menciona aquí. Dice que es el 6 y el 8. Vamos a ver nada más el 6.
De esta imperfección algunos llegan a tener muchas muy intensamente y muchas más en ellas, pero algunos tienen menos, algunos más, algunos solo los primeros momentos, otro poco más, y apenas hay algunos de estos principiantes que al tiempo de estos favores no caigan en algo de esto, por lo que en este tiempo van a en perfección, muy de otra manera proceden con muy diferente temple y de espíritu, porque se aprovechan y edifican mucho con la humildad y no solo teniendo sus propias cosas en nada, mas como muy pocas, satisfaciendo de sí a todos los demás, tienen por muy mejores y les suelen tener una santa envidia con ganas de servir a Dios como ellos, porque cuanto más fervor llevan y cuantas más obras hacen y gusto tienen en ellas, como van a la humildad. Bien, entonces dice que los principiantes que van en buen camino, sí miran el mundo desde esa empatía, de querer, de querer ser igual de bondadosos que aquel o que aquella, de ser igual de caritativos como aquel, como ella, pero no en función desde de como el principiante anterior, el que va por soberbia, solamente por pura mera apariencia. Pues bien, hasta aquí hemos finalizado la sesión de el día de hoy. Les agradezco mucho que hayan regalándome unos minutos de su tiempo. Que Dios les bendiga. Hasta luego.